Muy buenas noches, bienvenidos a otra de las revisiones del grupo de residentes de la especialidad de cirugía pediátrica de la Universidad Javeriana de Cali. Muchas gracias por su asistencia y por su puntualidad. El día de hoy mm, tenemos la charla de perforación esofágica a mi cargo. Mi nombre es Nicolás Mendoza, yo soy residente de segundo año de cirugía pediátrica de la Universidad Javeriana de Cali. Y la charla se realiza pues bajo la tutoría del doctor Fede Arturo Orozco, quien es cirujano y endoscopista pediátrico, a quien pues también agradezco por su asesoría para esta revisión. La idea es abordar el tema en general y puntualizar unos aspectos importantes respecto a su etiología, diagnóstico y manejo, puesto que a pesar de que es una patología que no es tan frecuente, eventualmente nos vemos enfrentados y la idea es que bajo este entorno académico pues podamos dejar claros unos mensajes respecto a su abordaje y su manejo. Sin más preámbulos, pues vamos a iniciar la charla. Iniciamos hablando de unos hitos históricos relevantes. Uno de los más importantes, pues es en 1724 el primer reporte de una ruptura esofágica espontánea en un paciente adulto, posterior a múltiples episodios de emesis que se realizó pues por parte del doctor Boerhaave, el cual hizo pues este diagnóstico post-mortem. Ya en 1952, Frifogel pues es el que describe el reporte de una ruptura espontánea en un neonato, el cual pues esa ruptura se dio proximal a una membrana esofágica. En 1961, Warden y Mucha hacen la descripción pues de un caso de perforación esofágica neonatal en un neonato de 28 días, al cual hicieron un paso de una sonda rígida para la succión de las secreciones. Y ya en 1968, Eklof y colaboradores inician la descripción de otros casos de perforaciones iatrogénicas del esófago por el paso de sondas, de paso de tubos orotraqueales, y estos mismos empiezan a abordar la importancia del manejo no operatorio o conservador para este tipo de patología. A modo de introducción, pues podemos definir la perforación esofágica como una solución de continuidad a nivel de la pared esofágica que va a determinar una posible comunicación anormal con estructuras adyacentes. Esto pudiendo generar contaminación y una respuesta inflamatoria grave que puede llevar al paciente a la muerte. Tenemos que es una patología infrecuente con una importante carga de morbilidad y mortalidad, que es alrededor del 20%, pero que puede aumentar incluso hasta el 30-33%. Y esta mortalidad se va a disparar cuando hay un retraso en el diagnóstico. Entonces se habla de que un diagnóstico que se tarde más de 24 horas incrementa incluso hasta 5 veces las complicaciones que se puedan presentar. A modo de la revisión, pues también tenemos que alguna literatura divide dos conceptos como lo son la ruptura esofágica y la perforación esofágica, dejando el término de ruptura esofágica para el caso en el cual no hay una manipulación o instrumentación pues, del esófago y que esto puede estar relacionada más bien a una anormalidad propia, bien sea anatómica, una disfunción propia de la pared, en los casos en que hay un aumento súbito de la presión. Y dejan el término perforación esofágica para cuando ya hay una introducción de algún elemento, bien sea diagnóstico o terapéutico, algún paso de una sonda o tubo, y también para los casos en que los pacientes presenten una ingestión de cuerpo extraño, una quemadura por cáusticos o en el contexto de trauma. Es importante algunas consideraciones anatómicas para abordar esta patología. Recordamos pues que el esófago es un tubo muscular flexible que va a estar localizado pues entre la faringe y el esófago. Va a iniciar debajo del cartílago cricoides aproximadamente a la altura de la sexta vértebra cervical y va a terminar en el estómago a nivel de T11. Conocemos también que hay unos puntos de estrechez anatómica como son la unión faringoesofágica, a nivel del mediastino superior la impronta que deja el arco aórtico, a nivel del mediastino posterior también en su relación con el bronquio fuente izquierdo y a nivel distal pues en el hiato esofágico propio pues, del diafragma. Estos puntos de estrechez anatómica son importantes porque suelen ser sitios relevantes donde se va a dar
la perforación, incluso en los casos de ingesta de cuerpo extraño, pues ahí pueden alojarse los mismos y generar pues este cuadro. Y hay otras cosas muy relevantes a tener en cuenta, y es que el esófago pues carece de una serosa y también está rodeado de pobre tejido conectivo estromal, a lo que se le suma una irrigación precaria y todo eso pues va a favorecer que en el caso de que haya una lesión a nivel de la pared esofágica, pues que la posibilidad de contener la contaminación, la diseminación tanto bacteriana como el contenido enzimático o alimentario, pues va a ser mucho menor. A esto se le suma pues la relación estrecha que tiene con estructuras adyacentes como el mediastino y como puede ser la pleura, que dependiendo del segmento esofágico pues va a estar más en relación con la pleura izquierda o derecha, siendo pues la relación del lado izquierdo importante el mediastino superior, mientras del lado derecho en los dos tercios inferiores del esófago. Y a todo esto pues también le añadimos que el abordaje pues del esófago tiene una dificultad inherente y pues que va a ser importante por la cercanía a las estructuras vitales que hay, tanto vasculares, respiratorias, nerviosas, que en el momento de enfrentarse pues a un eventual manejo quirúrgico es un reto grande para el cirujano. Si hablamos de que se presenta esa solución de continuidad que habíamos definido, pues vemos que en ese momento hay posibilidad de que haya una fuga de bacterias, de enzimas digestivas y contenido alimentario que se va a diseminar a estructuras adyacentes. Ya habíamos hablado que justamente va a estar en contacto con el mediastino y con los espacios pleurales y que si se da pues esta diseminación puede llevar a una inflamación, a sepsis y a un fallo multiorgánico que puede conducir a la muerte. Si pensamos entonces cuáles son los puntos de localización más frecuentes de la perforación esofágica, tenemos que a nivel del recién nacido, el punto más importante va a ser en la unión faringoesofágica, y esto va a tener dos principales hipótesis. La primera es porque en estos pacientes va a ser el punto más estrecho del esófago y al momento de instrumentarlo con el paso de una sonda o bajo intentos de intubación orotraqueal, esto puede causar un reflejo de contracción muscular y que haya un cierre con la posibilidad pues, de generar una perforación con el paso de dichos elementos. Y lo segundo es que con estos pacientes, con la hiperextensión del cuello, la pared del esófago puede quedar comprimida con los cuerpos vertebrales y en un intento de un paso de una sonda, por ejemplo, pues también puede generarse la perforación. Entonces, en este grupo de pacientes recién nacidos, pues va a ser la localización más importante. En los niños mayores se habla de que la porción torácica es la más frecuente en este grupo y que la mortalidad pues, puede ser incluso mucho más alta por algunos factores que vamos a mencionar posteriormente. Hablando de la etiología, a grandes rasgos se puede dividir en cuatro grupos: una etiología instrumental o iatrogénica, la relacionada a cambios inducidos por presión o a la ruptura espontánea, en relación a una ingesta de cuerpo extraño o en los pacientes que tienen una patología esofágica previa. Si desglosamos en los pacientes pediátricos, las etiologías más importantes tenemos como primera el origen iatrogénico, bien sea en, en un entorno pues, diagnóstico o terapéutico, hablando por ejemplo de los procedimientos endoscópicos. A esto le siguen la posibilidad de quemaduras por cáusticos, el trauma, bien sea directo o indirecto, la ingesta de cuerpos extraños, otros procedimientos quirúrgicos en el área y la etiología idiopática o espontánea. Entonces, si desglosamos cada uno de ellos, pues tenemos que la etiología iatrogénica pues, va a ser la más frecuente en un 71-84%. En el paciente neonato, pues ya hablábamos que se relaciona más frecuente a un paso de sonda de tubo orotraqueal o una sonda de succión, mientras que en el pediátrico pues está relacionada justamente a procedimientos de dilatación endoscópica, procedimientos como un ecocardiograma transesofágico y otros que pueden ser la inyección o ligadura variceal, la remoción de un cuerpo extraño, miotomía endoscópica o procedimientos de resección de la mucosa. Para el caso de la ingestión de cuerpo extraño, pues es una patología con una incidencia del 2 al 15%, a la cual eventualmente nos vemos enfrentados. Obviamente va a estar más asociada a los objetos que son afilados o puntiagudos, pero por supuesto que con otro tipo de objetos, como por ejemplo una moneda que esté impactada por mucho más tiempo,
o lo relacionado, por ejemplo, a la ingesta de una pila, pues conocemos la posibilidad de que hayan lesiones con posible perforación a nivel del esófago. En nuestro entorno, pues es importante también mencionar lo relacionado a la ingesta de espinas de pescado, con la cual frecuentemente vemos que estos objetos pueden ser la causa de una perforación esofágica con diseminación, con mediastinitis asociada, em, que pues en nuestro entorno es importante tener en cuenta. Y justamente lo que hablábamos de la importancia de conocer que muchos de estos objetos pues van a quedar impactados en las áreas anatómicamente estrechas que ya habíamos mencionado. Otras causas de la perforación, lo hablábamos, los cáusticos, la infección, el trauma, bien sea cerrado o abierto a nivel cervical o torácico, el trauma que no es accidental o en el contexto de abuso, el barotrauma, y la etiología también asociada, que es la perforación espontánea. Entrando a hablar de la presentación clínica, vemos que esta inicia con la sospecha, y esa sospecha diagnóstica, pues, suele estar relacionada a un paciente que inicie con síntomas tras una intervención endoscópica, el paso de una sonda o tubo enteral. Los síntomas generales asociados son el dolor cervical, el dolor torácico o pleurítico, la aparición de disnea, de disfagia, vómito, cialorrea, enfisema subcutáneo, posteriormente la posibilidad de que haya fiebre y taquicardia. Si desglosamos cuáles son los síntomas predominantes dependiendo del segmento del esófago que está comprometido, tenemos que a nivel cervical va a predominar la disfonía, la ronquera, el dolor cervical localizado, la regurgitación con sangre y que en este punto la diseminación de la contaminación va a ser menos severa justamente por la unión y las adherencias que hay a ese nivel del esófago y del espacio retrofaringio, que va a hacer que los cambios inflamatorios se den de una forma más lenta y que la sepsis se desarrolle por encima de las 24 horas. Si hablamos de que hay compromiso torácico, los síntomas principales van a ser dolor torácico que puede estar irradiado a la espalda, paciente con taquicardia, con taquipnea y fiebre, y estos síntomas justamente se dan porque a este nivel la diseminación va a ser un poco más rápida y la sepsis e incluso el choque secundario pues se van a desarrollar en horas. Y cuando el compromiso ya es abdominal, pues el paciente va a tener síntomas como dolor abdominal, dolor referido al hombro, ya el examen físico, signos de irritación peritoneal y un compromiso sistémico que también se va a dar de una forma rápida. La historia natural, en ausencia de intervención, pues sigue los siguientes pasos. Síntomas iniciales que acabamos de mencionar, dolor torácico, disnea, vómito, un paciente que posteriormente presenta taquicardia, fiebre, un dolor en aumento, una disnea progresiva y odinofagia, y que va a conllevar una respuesta inflamatoria sistémica, posibilidad de sepsis y de choque. Entramos entonces a hablar del diagnóstico y los pilares de este pues va a ser la sospecha clínica, el cuadro clínico del examen físico y los estudios complementarios. Estos estudios complementarios constituyen la radiografía de tórax, el esofagograma, la tomografía de tórax y vamos a hablar también de la endoscopia. Entonces iniciamos hablando de la radiografía de tórax, que va a ser el estudio inicial en la mayoría de los casos, que tiene la posibilidad de tener un resultado normal en un 12 al 33%, pero que en algunos pacientes, pues los hallazgos sugestivos de que hay una perforación esofágica van a ser los siguientes: la aparición de neumotórax o derrame pleural, el desarrollo de un enfisema subcutáneo, la evidencia de neumopericardio o neumomediastino, o que podamos ver en la radiografía, pues una localización anómala de la sonda nasogástrica. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver cómo las flechas indican un enfisema subcutáneo donde se ve aire a los dos lados del cuello en un paciente que presenta una perforación esofágica. Otras imágenes, en la primera del lado izquierdo, donde se ve el neumomediastino en un paciente una hora después de haberle realizado una dilatación endoscópica por una estenosis, o en la imagen de la derecha, donde podemos ver justamente lo que hablábamos de una disposición anormal de la sonda nasogástrica, donde en este caso, en este paciente recién nacido prematuro, pues esta sonda tiene una posición ya en el lado derecho del tórax. El esofagograma va a ser otro estudio importante dentro del diagnóstico y va a ser el estudio de elección
puesto que este va a permitir establecer el diagnóstico, la localización y planear en algunos casos el manejo. Se realiza con un contraste hidrosoluble y se describe pues que tiene una tasa de 10% de falsos negativos. Algunos autores describen que ante esta posibilidad, pues eh, describen realizar el estudio con bario, puesto que este es más denso y puede caracterizar mejor la perforación, pero por supuesto que algunos no lo recomiendan, basado en lo que ya conocemos, la posibilidad de que el bario genere alguna alteración a nivel de la cavidad pleural con un cuadro un poco más importante. Describen a nivel del esofagograma tres tipos de lesiones: la posibilidad de que haya una colección de contraste en un espacio retrofaríngeo y que haya pues una fuga limitada; otro tipo de lesión donde hay una perforación submucosa y que se presente un tracto paralelo y posterior a la columna esofágica, como se puede ver en la imagen de abajo a la derecha; o que haya una perforación libre al espacio pleural. En las imágenes A y B, pues justamente se presenta un caso de un paciente que había sido llevado a una dilatación de una estenosis posterior a una anastomosis por una atresia esofágica, donde se ve posteriormente pues una perforación y una fuga de contraste que está ahí contenida. Como tercer estudio, pues está la tomografía de tórax. Esta aumenta la sensibilidad y hay posibilidad de realizarla con el uso de contraste oral. Los hallazgos va a ser justamente extravasación del medio de contraste, la aparición de neumomediastino, de derrame pleural, que veamos engrosamiento esofágico o que se visualice un absceso adyacente al esófago. En la imagen, pues la flecha describe justamente una perforación en la pared esofágica, donde en este caso no había contraste oral, no se ve contaminación y no se ve también pues que haya o que esté involucrado el espacio pleural. La endoscopia como método diagnóstico, pues de alguna forma es controversial y tiene un uso variable. Se describe pues que en realidad no suele ofrecer ventajas porque tiene una falla en detectar la perforación casi que en la mitad de los casos y se corre el riesgo de que con el manejo endoscópico pues se pueda aumentar la perforación y empeorar la lesión. Aún así, por ejemplo, se presentan casos como este de las imágenes donde se realizó una endoscopia rígida y se logró identificar pues una perforación de 1 centímetro que estaba debajo del esfínter esofágico superior, y vemos como en la imagen de al lado pues se logra flanquear esa lesión y realizar el paso de una sonda nasogástrica. Después de hablar de la clínica y el diagnóstico, pues entramos a hablar del manejo. Y tenemos que tener en cuenta que el abordaje y el tipo de manejo que se va a ofrecer pues va a depender de la localización, del tiempo de la lesión hasta el momento que se hace el diagnóstico, de la extensión de la lesión y el estado clínico del paciente. Y que los objetivos primordiales son favorecer la cicatrización, el control de la infección y un suministro de nutrición adecuada para el paciente. Como opciones a presentar, pues está el manejo no operatorio, el manejo endoscópico y el manejo quirúrgico. El manejo no operatorio, pues va a estar basado en los principios de que uno puede lograr o tener una curación espontánea bajo los siguientes escenarios. Y esta va a ocurrir si se logra disminuir el flujo proximal, si se controla la contaminación, si se mantiene la patencia del esófago y si se optimiza la condición clínica y nutricional del paciente. Este manejo no operatorio pues va a tener unas indicaciones generales y entonces describen que va a estar indicado para las perforaciones de esófago superior, que vimos anteriormente que eran las que justamente progresaban más despacio y que lograban contenerse de alguna forma. Casos de pacientes estables, perforaciones pequeñas y en los cuales hay una presentación y una intervención dentro de las 48 horas siguientes después de la lesión. Los puntos principales de este manejo no operatorio son dejar al paciente sin vía oral, tener una reanimación hídrica adecuada, el inicio de un antibiótico de amplio espectro que va a variar dependiendo pues, de la institución en la que nos encontremos, el inicio de la nutrición parenteral y la posibilidad o no de realizar pues, un paso de una sonda nasogástrica a una sonda avanzada que siempre sea bajo guía y que seamos seguros de que no va pues, a empeorar la perforación a la lesión. El paciente normalmente pues, va a tener un seguimiento clínico estrecho, un traslado a la unidad de cuidados intensivos y como manejo coadyuvante pues se va a determinar la necesidad o no de colocar un drenaje torácico. Veamos que después de este manejo no operatorio
A los 7 10 días se va a realizar un esofagograma. Y en este flujograma pues vemos cómo hay dos caminos, que al realizar ese esofagograma, a la semana posterior del diagnóstico y manejo, tengamos una resolución de la lesión y con esto pues va a haber un retiro de los drenajes torácicos si es que se colocaron y al paciente pues se le va a dar autorización de un inicio de nutrición enteral. En el caso en que se realice el estudio y que no haya resolución, pues se debe continuar el manejo conservador por 7 a 10 días más y repetir nuevamente el estudio. Si se obtiene la resolución, pues entraríamos a las conductas que ya mencionamos y en el caso de que haya una fuga persistente, pues hay que valorar otros tipos de alteraciones, como por ejemplo pensar en que haya una obstrucción distal que no esté permitiendo una adecuada pues, resolución de la perforación. Traigo a colación un ejemplo de un protocolo de manejo no operatorio para una perforación esofágica de este estudio y vemos cómo ellos puntúan de acuerdo a las intervenciones más significativas que realizan pues, en este tipo de pacientes. Entonces vemos cómo las más importantes va a ser dejar al paciente sin vía oral, mínimo 7 a 10 días, una alimentación adecuada, bien sea enteral o parenteral, y el manejo agresivo con antibióticos de amplio espectro, también mínimo por 7 días. Dejan de igual forma como el significado importante, pues definir Bueno, o determinar el drenaje torácico y ya como no intervenciones porque los a deje pasar. discreción de la condición clínica, pues la posibilidad de realizar otras intervenciones quirúrgicas como la realización de una gastrostomía, una yeyunostomía, el paso de una sonda para succión o drenaje y el manejo con inhibidores de bomba de protones también por una semana. Dejando a un lado pues ese manejo no operatorio, vamos a detenernos a hablar un poco del manejo endoscópico. Y uno de los escenarios que se pueden presentar es justamente en que durante un procedimiento, como puede ser la remoción de un cuerpo extraño, puede ser una perforación. Y el manejo de esta misma pues va a depender de la experiencia del endoscopista, del tamaño del defecto, de cómo están los bordes y justamente la presencia de sangrado o no. Para el caso de que hayan defectos pequeños, pues estas están descritos algunas medidas terapéuticas. Inicialmente los sellantes tisulares, como el cianocrilato o un pegamento de fibrina, pues van a tener un uso después de que se logre garantizar una limpieza adecuada del área y que se vean pues los bordes sanos. Algunos de estos tienen propiedades antibióticas, pero pues van justamente a tener importancia en estos defectos pequeños y el uso no se recomienda pues para lesiones más grandes. Lo siguiente es la colocación de clip y también pues hay muchos tipos descritos, algunos a través del endoscopio, otros sobre el endoscopio, y van a ser importantes para perforaciones menores a 2 centímetros, cuando el tejido circundante es viable y pues para la realización de un cierre que sea distal aproximal. Esa colocación de clip pues va a ser una intervención importante que también va a estar sujeta pues a la experiencia del endoscopista y a la disponibilidad del centro en el que se encuentre. Y para defectos más grandes, pues también está descrita la colocación de stent. La literatura, pues justamente es mucho más robusta en los pacientes adultos y en los pacientes pediátricos la información es un poco más limitada. No siempre van a estar disponibles los tamaños para la colocación en los pacientes pediátricos y la colocación de un stent, pues va a requerir una vigilancia endoscópica cercana. A las 2 semanas, pues tenemos que estar definiendo la posibilidad de retiro o no del mismo. Y siempre ante la colocación de un Perdón, ahí me stent, lo pues va a traje. haber la posibilidad de que haya migración del dolor, migración del mismo, que haya dolor, que no haya una cobertura total de la lesión, o que este mismo, bien sea al momento de la extracción o cuando está colocado, pues que pueda empeorar la lesión a nivel esofágico. Es de importancia también mencionar la terapia VAC endoluminal. Esta tuvo uno de sus primeros reportes en el uso del paciente pediátrico en el 2008 y pues justamente está basada en los mismos principios de la terapia con presión negativa, permitiendo pues una succión continua del tejido, que haya una disminución de la secreción y que se logre inducir a una formación de tejido de granulación, pero que va también a determinar pues una vigilancia endoscópica seriada con un cambio que hablan pues que se debe realizar de 3 a 5 días después de la colocación y que esta misma pues se puede realizar de forma anterógrada o retrógrada en pacientes que tengan una vía alterna de alimentación como puede ser una gastrostomía. Estas son intervenciones en las cuales ya hay estudios en la población pediátrica
y pues están creciendo el número de pacientes para valorar pues sus desenlaces hasta el momento con algunos resultados pues favorables. Entramos entonces a la parte final del manejo y ya nos corresponde hablar del componente quirúrgico. En este manejo quirúrgico, pues los retos van de la mano de lo que mencionábamos inicialmente en las consideraciones anatómicas, y es la posibilidad de que haya un riesgo de lesión de estructuras vitales. Depende también pues de la friabilidad de los tejidos, de un riesgo de fuga de anastomosis, y pues de que hay diferentes tipos de procedimientos descritos, no ninguno pues siendo como el estándar de oro para determinar pues el manejo quirúrgico de estos pacientes. Las indicaciones comprenden los pacientes que ya tienen compromiso intrapleural, donde ya hay una formación de absceso o colección, cuando hay comunicación con la cavidad peritoneal, pacientes que tienen extensa contaminación o ya hay necrosis de los tejidos, definitivamente el paciente que tiene un deterioro clínico y los pacientes que tienen persistencia de fuga a pesar del manejo no operatorio. Y las opciones eh, a tener en cuenta pues van a ser la posibilidad de una reparación primaria, la colocación de drenaje torácicos, que ya habíamos mencionado algo de eso, la esofagectomía y también la esofagostomía cervical. Entonces vamos a ver los puntos más importantes de cada una. Con respecto a la reparación primaria del esófago, pues va a promoverse en los casos en que hay una inflamación controlada y que esto se da pues en las primeras 24 horas. Se realiza un cierre con sutura absorbible y se puede realizar un refuerzo con diferentes estructuras, bien sea un refuerzo con flap de grasa pericárdica, de pleura, de estómago, de diafragma, uso de epiplón, incluso también descritos refuerzos con músculo romboide, con el dorsal ancho o los músculos intercostales. En este punto, pues es esencial el cierre y la reparación de toda la capa mucosa, que va a ser la capa más fuerte y por eso debe exponerse muy bien esta misma para valorar toda la extensión de la lesión y de la mano, pues, considerar bajo el criterio del grupo quirúrgico, pues, la realización de una intervención para garantizar una vía de la alimentación accesoria. Los drenajes torácicos, los cuales, pues, tienen posibilidad de realizarse de forma toracoscópica o de forma abierta, pues van a ser importantes en el caso en que haya extravasación libre del espacio pleural, el paciente que tiene neumotórax, o en los casos en que se plantee pues, crear una fístula controlada y dirigirla mediante esta intervención. Esta, como ya veíamos, eh, es coadyuvante del manejo conservador y muchos pacientes pues, van a recibir todo el manejo no operatorio, pero eventualmente, bajo alguna de estas indicaciones, pues pueden requerir la colocación de algún drenaje torácico, bien sea un drenaje pleural o mediastinal. Como mención, pues la esofagectomía también va a ser un procedimiento que va a depender pues de la cantidad de tejido que esté desvitalizado, el proceso patológico asociado y muchas veces va a estar destinado en casos graves donde hay necrosis completa o una lesión muy importante, por ejemplo en pacientes que tengan una ingesta de cáusticos y una quemadura esofágica severa o con defectos muy amplios. Y finalmente la esofagostomía cervical, un manejo que pues no deja de ser importante mencionarlo de forma histórica y pues que aún se plantea el uso en los casos en que el esófago es muy friable, el paciente definitivamente permanece inestable y es un procedimiento que debe hacerse de forma pronta y rápida y en los cuales el reparo pues no es posible por el tamaño del defecto o hay una mediastinisis diseminada. Tenemos un ejemplo acá de un algoritmo a seguir en los casos de los pacientes con perforación esofágica y vemos que este inicia pues con la sospecha clínica, con los signos y síntomas de una perforación. Lo siguiente que se debe hacer es pues tener un alto índice de sospecha de perforación esofágica, estabilizar el paciente desde el punto de vista hemodinámico y dejarlo sin vía oral. Vamos a seguir el algoritmo con la realización de alguna imagen, como vimos, bien sea la radiografía de tórax, el estudio contrastado, que hablábamos que era lo más importante, o con la tomografía de tórax, para confirmar el diagnóstico y pensar pues, en un posible abordaje. Si el paciente cumple alguna de las características y cumple estos puntos, en los cuales los más importantes a tener en cuenta y los que sí o sí deben estar es que el paciente esté hemodinámicamente estable y que tenga ausencia de mediastinitis. Si a esto se le suma que es un paciente joven que tiene un buen estado nutricional, que no tiene ninguna patología esofágica asociada y que tiene una fuga contenida, pues en el caso de que estas premisas
sean afirmativas, pues vamos a ver que el manejo pues va a ser un manejo no operatorio, que incluye todos esos pilares que hablábamos previamente. En el caso de que no se cumplan los puntos anteriormente mencionados, pues entonces se va a determinar dónde está la lesión. Hablábamos que la lesión cervical de alguna forma va a ser de mejor pronóstico porque va a ser mucho más lenta su progresión y va a lograr contenerse. Y ahí se va a definir pues la necesidad de de un drenaje eventual. Mientras que si es torácico o abdominal, pues ya el manejo quirúrgico va a ser dependiendo pues de las características de la lesión y del paciente, con algunas de las intervenciones que mencionábamos previamente, a tener en cuenta pues la necesidad de realizar una esofagectomía, una vía alterna de alimentación, o de hacer pues justamente una exclusión esofágica o segmentaria en casos pues mucho más graves. Si hablamos del pronóstico, pues ya hay descritos unos factores de pronóstico favorable. Y justamente las cosas que van a determinar una mejor evolución va a ser los pacientes que tienen un diagnóstico de un manejo temprano, antes de las 24 horas, los pacientes en los cuales la etiología fue iatrogénica, que tengan ausencia de comorbilidades, que tengan ausencia de una enfermedad esofágica concomitante, que estén bien nutricionalmente. Y lo que hablábamos, pues que una localización cervical va a ser de mejor pronóstico respecto a la torácico y aún más respecto a la localización abdominal. Y que el trauma penetrante por objeto cortopunzante también va a ser de mejor pronóstico frente al cerrado o frente al trauma por un proyectil de arma de fuego. Así como hay factores en términos del pronóstico favorable, pues también hay unos factores que están a favor del manejo no operatorio y ya hablábamos de algunos de esos en el algoritmo que revisamos. En el caso de los pacientes en el que el diagnóstico es temprano, pues el paciente que tiene una perforación localizada, que tiene ausencia de mediastinitis, que no hay contaminación por alimento sólido y que uno en el estudio contrastado pues se ve que hay paso del mismo hacia el tracto gastrointestinal distal, pues son factores a favor del manejo conservador. Mientras que los pacientes con diagnóstico tardío, los factores pues a favor también de este manejo son la contaminación contenida, la sepsis mínima, que no tengan otras comorbilidades y que se haya podido establecer una vía enteral o parenteral segura en estos pacientes. Finalmente, pues hay que hablar de un capítulo aparte en esa patología y es justamente la perforación esofágica que se da en el recién nacido. En general, pues es una entidad rara, se habla que se presenta en un 0,4 o 0,5% y corresponde únicamente en los casos de ruptura espontánea pues al 4%, con una mortalidad que puede lograr ascender hasta el 30%. Si vemos, por ejemplo, algunos de los estudios realizados en esta población, como por ejemplo este estudio del 2023, en el cual hubo una serie, un estudio de corte transversal con una serie pues, retrospectiva de revisión de pacientes que presentaron perforación esofágica, vemos que justamente los escenarios más frecuentes fueron durante el paso de una sonda orogástrica o nasogástrica, durante intentos de intubación orotraqueal o con la introducción de sondas para succión, que estas muchas veces pues, se realizan en el contexto de la unidad de cuidados intensivos. Vieron entonces ellos que los síntomas o signos de presentación más importantes eran el neumotórax, la sepsis o presentación como una neumonía, y que definitivamente los factores de riesgo en esta población pues eran los pacientes prematuros y los pacientes que tenían un bajo peso al nacer. En este grupo, pues el cuadro clínico puede ser variable e inespecífico, entonces se pueden presentar con dificultad respiratoria, con cianosis que se puede dar de forma temprana o más tardía. Algunos pacientes esa dificultad respiratoria pues empeora con la primera toma, pueden presentar vómito, tos, apnea, hematemesis o hipersalivación, o en algunos de ellos, cuando se realiza pues una toracentesis o una toracotomía, pues se ve que hay salida de líquido con sangre o se ve pues la salida justamente del contenido de la nutrición que se administró. En este grupo pues el manejo también ha cambiado y la tendencia es a seguir ese manejo no operatorio con unos muy buenos resultados y a ese manejo no operatorio con los puntos que ya habíamos discutido, pues se le va a sumar la importancia de la prevención, que justamente la prevención de esta patología pues inicia en conocer las complicaciones cuando uno va a realizar paso de algún elemento eh, enteral, el entrenamiento, suavizar los tubos antes de su colocación y la confirmación de la posición del tubo antes de iniciar la alimentación.
De este modo, pues las conclusiones de la revisión es que la perforación esofágica es una entidad poco frecuente, pero con un impacto importante que ya vimos a nivel de la morbilidad y mortalidad. Tiene una presentación clínica heterogénea y es importante pues la sospecha diagnóstica, bien sea en el paciente que fue llevado pues a un procedimiento endoscópico tanto diagnóstico o terapéutico o en el cual se le hizo un paso de alguna sonda o tubo em, a través de la cavidad oral. La etiología y el tipo de lesión pues va a ser diferente dependiendo del grupo etario. El diagnóstico y el manejo temprano, como vimos, es el factor pronóstico número uno y el más importante. Y pues que dentro de las estrategias de manejo, el manejo actual pues ha virado hacia un manejo conservador, siguiendo estas medidas con unos resultados pues favorables en la mayoría de pacientes. Muchas gracias por su atención y quedamos atentos a comentarios y preguntas o experiencia por parte de los asistentes. Gracias, Nicolás, la muy buena charla. Eh, Desafortunadamente me perdí el inicio por estar en una actividad quirúrgica, pero la mayoría de la charla la pude apreciar muy buena. Eh, ¿Cómo? Se me desconectó. Ahí lo estamos escuchando, profe. Escribo a Nicolás que me está presentando. Mientras el doctor Orozco logra volver a comunicarse, no sé si alguno de los cirujanos le gustaría hacer algún comentario o comentar algo de su experiencia. Y de igual forma, veo que está conectado el doctor Llanos. Si desde el punto de vista endoscópico quiere hacer alguna intervención o alguna acotación que aporte a la revisión. Nicolás. Ahí lo escuchamos, doctor. Bueno, los comentarios que quería hacer es que en nuestros pacientes pediátricos tenemos que tener en cuenta mucho los cuerpos extraños. Lo que más vemos con mucha frecuencia son cuerpos extraños que los niños ingieren por lo que son muy inquietos y muchas veces ingieren cuerpos extraños que pueden ser peligrosos. En una ocasión me tocó extraer del esófago un cuerpo extraño que era un pedazo de vidrio que se tragó un chico. Afortunadamente no se perforó el esófago, pero en la manipulación sí hubo bastante riesgo de hacerlo. Tuvimos otro chico por ahí que se tragó unos pedazos de unas bolas de esas de Navidad que se parten, que eso es como vidrio también. Y ese sí, desafortunadamente tuvimos una lesión esofágica que nos tocó hospitalizarlo. Afortunadamente la detectamos apenas haciendo el procedimiento y logramos manejarlo rápidamente y no tuvo consecuencias. Por eso es muy importante en estos niños estar muy pendiente y prevenir y enseñar a las madres a mantener lejos los objetos peligrosos para los niños. Y otro artículo, otra cosa que ingieren o que accidentalmente haces, se tragan los niños, sobre todo en nuestra costa pacífica, son las espinas de pescado, en la base de alimentación de, y en muchas ocasiones
¿Me escuchan? Sí, señor. Ahí lo escuchamos. Bueno, en muchas ocasiones estas espinas pasan desapercibidas. Yo tuve un caso por ahí hace un tiempo de un absceso eh, retroesofágico, que no sabíamos cuál era la causa, y lo drenamos ese absceso y ahí pudimos ver unos restos de unas espinas de pescado y era precisamente de un paciente de la costa pacífica. Entonces, estos pacientes, esta patología no es muy frecuente, pero la mortalidad, como vimos, es muy alta. Entonces hay que diagnosticarla tempranamente para poder disminuir ese riesgo de mortalidad. No sé si tienen algún otro comentario. Buenas noches. Hola Nicolás, soy Bañanos, felicito por la revisión. Como dice el doctor Orozco, pues uno se enfrenta a un montón de cuerpos extraños. Nosotros desde el punto de vista endoscópico, que el doctor bien lo sabe, por ejemplo, en esos casos de esos cuerpos extraños gruesos o pedazos de vidrio, bueno, doy un ejemplo, no tenemos, por lo menos en nuestras instituciones, a la mano mucho los elementos que podamos sacar que sean rígidos, porque las pinzas que tenemos, las canastillas, el trípode o incluso la asa de polipectomía que adaptamos para sacar cuerpos extraños, pues realmente no ayudan mucho con estos objetos que son muy duros y que realmente en el esófago hacen como un sistema de una válvula, entonces generan una presión que nos impide sacarlo. Y eso pues para nosotros es mucho más problema y mucho más riesgo de una perforación y es cuando ustedes ya como cirujanos tienen que entrar. Entonces, bueno, también sería como un punto que deberíamos tener en cuenta y tener uno de estos elementos de extracción que sean rígidos, que nos faciliten la de estos cuerpos extraños que para nosotros son un desafío. Buenas noches, Brenda Hutton de Venezuela, ¿me oyen? Sí, te Sí, escuchamos, doctora, lo Brenda. escuchamos. Siga. Ajá, les quería recordar un cuerpo extraño que estamos viendo con frecuencia, que son las baterías. Las baterías, especialmente en estos niños que están usando zapatos de goma con una lucecita cuando camina que se ve. Hemos tenido varios casos de niños que se han tragado estas baterías y la batería pasa desapercibida y cuando uno lo recibe ya ha producido una perforación con necrosis del segmento S. Eso hay que recordarlo y estar pendiente. El manejo inicialmente es, como usted lo mencionó, médicos, observación, etcétera. Y bueno, cuando uno estabilizado el paciente, eso dependiendo del tamaño del orificio, puede entrar a hacer una resolución quirúrgica. Pero yo no tengo mucha experiencia, he visto varios casos y yo quisiera saber, porque ahora con este avenimiento de los clips, etcétera, ¿cuál es la experiencia que tienen algunos de ustedes en el uso de los clips en perforaciones esofágicas? Gracias. Esos clips se indican en perforaciones muy pequeñas, muy localizadas, que uno pueda con una pinza cerrarlos y disparar el clip inmediatamente. Entonces, es limitado para el uso de ese tipo de perforaciones, que uno las localiza y que sean de diagnóstico temprano. Ya cuando el diagnóstico es tardío, que el tejido está friable, ya no sirven esos clips. Lo menciono porque yo tengo que revisar muchos trabajos que la gente quiere publicar, etcétera, y me llegó un trabajo del estado de Mérida donde ellos hablan de una perforación espontánea, no se sabe la causa de la perforación, sospechan
que puede haber sido de que el niño se tragó en una oportunidad una tapa de una botella y la mamá la pudo sacar y posteriormente tuvo el problema, pero no tan cerca para pensar que hay relación con eso. De todos modos, como ustedes mencionaron en la discusión, que el límite para el clip es más o menos de 2 centímetros y esta gente utilizó el clip en una perforación que ellos observaron de 3 centímetros. ¿Eso es factible? ¿Es la opinión de ustedes? No, realmente esos clips son, como te mencionaba, para perforaciones pequeñas, incluso por arriba de 1.5 centímetros ya es mucho riesgo de que el clip no quede bien colocado. Entonces, lo que recomiendan es máximo 1.5 centímetros. Pero entre más pequeña la perforación y más reciente sea, es lo mejor para colocarlos. Otra idea que es el stent. Sí hemos utilizado stents, pero como dijeron en la conferencia, por el tamaño del paciente es difícil conseguir. Entonces, conseguir el tamaño adecuado. Se han utilizado los stents biliares para estos niños con bastante buenos resultados. Sí, perdón, que la migración es un problema, ¿no? Y posiblemente habría que cambiar y poder poner otro, pero una alternativa son los stents biliares en los niños muy pequeños. Bueno, Nicolás, si no hay más comentarios, podemos dar por terminada la charla. Muy buena, te felicito. Y muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Nicolás. Muy buena la conferencia. Buenas noches. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias, Freddy. Un abrazo. Buenas noches. Vamos.